Buenas tardes con todos los presentes. Quien les habla es Maricielo Segarro Charán, en conjunto con mis compañeras de la carrera de Derecho, Nayeli Nolasco Valois, Brigitte Pacheco Torre y Jocelyn Ventura Berrocal. Hemos organizado el presente webinar Debilidad en el sistema penal por la falta de ética de funcionarios. Y a nombre de la docente Yuri Vanessa Conde Beltrán, encargada del curso de Filosofía y Ética y de la Universidad César Vallejo, le damos la bienvenida a cada uno de los participantes, y en especial al doctor Martín Alor Márquez, quien nos acompañará en esta amena tarde con su ponencia con base a la problemática del derecho penal frente a la corrupción de funcionarios. Asimismo, pasaré a enviar por el chat del Zoom un link de asistencia para que puedan rellenarlo con sus datos. Ahora, doy paso a mi compañera Brigitte. Gracias, Maricielo, por la presentación inicial del evento. De forma introductoria, hacia el tema que básicamente en síntesis es la corrupción, notamos que estas acciones se ven expuestas día a día e incluso se vio en plena emergencia sanitaria, que ha sido durante estos 2 años, que se siguió llevando a cabo, ¿no?, el delito en mención, donde en su mayoría son cometidos, entre comillas, por profesionales sin ética. Hemos notado también claramente que estos actos vienen cada vez con más intensidad y sin vergüenza alguna en comparación con algunos años atrás. Y un caso indignante que quedó marcado para muchos de nosotros e incluso llegó hasta los medios internacionales es la exposición de unos audios donde se escuchaba la conversación de unos jueces supremos negociando la situación absolutoria de un acusado en un caso de violación de una menor de edad. Esto es, pues, la conversación de los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos, a lo que a continuación pasaré a presentar un video y ceder automáticamente la palabra a mi compañera Yoser. Un favor, hace tiempo me comentaste sobre una sentencia que inició Custana con relación a un tema de violación, en la cual la criatura creo que tenía 13 años, cerca de 14 años, y eso generó que favorecieran al supuesto infractor o al supuesto agresor. ¿Te acuerdas de esa sentencia? Sí, es la casación, santa. Nuevas grabaciones difundidas por Panorama tienen como protagonista al suspendido vocal César Inostroza, quien conversa con el juez supremo Ángel Romero sobre una resolución con la que se absolvió a un acusado de violación de una niña de 13 años. Sí. César, hermano, un favor. Hace tiempo me comentaste sobre una sentencia que inició Custana con relación a un tema de violación, en la cual la criatura creo que tenía 13 años, cerca de 14 años, y eso generó que favorecieran al supuesto infractor o al supuesto agresor. ¿Te acuerdas de esa sentencia? Sí, es la casación. Santa, es una casación. ¿Tú serías tan amable de hacerme la llegada, hermano, por favor? Con todo gusto, compadre. ¿Ya? Una hora, está en tu despacho. Bien, hermanito, gracias. El caso del que se habla en este audio ocurrió en Chimbote, donde un joven de 19 años fue acusado y condenado a 30 años por haber violado a una niña de 13. En sentencia, la policía informó que el examen del médico legista confirmó que la menor fue ultrajada. En un segundo audio, Inostroza habla con su asistente y le pide que ubique la casación del referido caso. Inostroza, ¿cómo estás? ¿Estás en la oficina? Sí, aquí estoy, ya. Escucha. La casación del Santa, del delito de violación sexual, la 335 de 18 21 años, la 335, 2015. Exactamente, ya. Casación del Santa, que yo soy ponente y es presidente vinculante. Sí, claro. Ya, escúchame. Sáquete una copia, ya, y la llevas al despacho del doctor Ángel Romero. La decisión final fue modificar la pena impuesta de 30 años y reformarla a 5 años de pena privativa de libertad efectiva, en contra del acusado por el delito contra la libertad sexual, violación sexual presunta en agravio de una menor. El documento señala que la proximidad de la víctima a los 14 años es un elemento a tomar en cuenta para la reducción de la pena, por cuanto linda con el consentimiento válido, que ocurre a partir de los 14 años de edad. Hace unas semanas, un audio reveló cómo el juez Inostroza presuntamente negocia una sentencia a un acusado de violación a una niña de 11 años. ¿Estás el problema? ¿Pero quién le ha hecho eso? Yo voy a pedir expediente con él, ¿ya? Ya es lo que quiere, que le baje la pena o que lo declare inocente. Precisamente por este audio, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables exigió el retiro de César Inostroza como presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. Como se pudo apreciar, el delito de corrupción, que va desde lo más pequeño, como un soborno a un policía para evitar una multa, hasta acciones a gran escala,
llevado a cabo por políticos, empresarios de los más altos niveles o funcionarios, como en el video expuesto, son totalmente nocivos al sistema judicial, ya que son estos profesionales quienes están en compromiso con la sociedad y nos deben total lealtad como una base. De esta manera, para tener un mejor panorama del delito de la corrupción, en esta tarde contaremos con la ponencia del doctor Martín Alor Márquez, quien es abogado titulado de la Universidad San Martín de Porres en el año 2000, con maestría en solución de conflictos en la Universidad San Martín de Porres, con un posgrado en administración de empresas en la ESAM, máster en innovación de procesos en la gestión pública de la Universidad Politécnica de Valencia en España, y actualmente doctorando en ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Ricardo Palma. Su trayectoria profesional es amplia, tanto en el sector público y privado. En el sector público se resume su participación como abogado de la Procuraduría ad hoc de la SUNAR del 2007 al 2010, magistrado del Ministerio Público en el año 2012, director de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima, MINJUS, del 2012 al 2013, abogado asesor de la Dirección de Supervisión y Fiscalización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional del 2013 al 2015 y abogado asesor de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la UPE del 2020 al 2021. En el ámbito privado, ejerce desde hace más de 20 años la defensa legal para diversos estudios de abogados, desempeñándose también como profesor de 2019 al 2020 y consultor del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad ESA. En la Universidad César Vallejo dicta para la Facultad de Derecho y Humanidades desde 2013 y a partir del 2020 imparte sesiones de clases en modo virtual a nivel nacional, habiendo alcanzado el reconocimiento oficial de docente destacado en la sede de Lima Norte en el año 2021. Y actualmente es socio del estudio de abogados Combe, Jajat y asociados con sede en Chacarilla del Estanque, en el distrito de Surco. Adicionalmente, ha tenido la oportunidad de ser invitado como ponente sobre diversos temas del derecho en eventos académicos nacionales e internacionales, organizados por universidades privadas y por los colegios de abogados de Lima y del Callao. En los últimos años, ha sido invitado como docente del curso de reforzamiento sobre el Código Procesal Penal en el año 2019 y del curso especializado sobre el Código Procesal Penal en materia de corrupción de funcionarios en el 2020, que fueron organizados por la Secretaría Técnica de Implementación del Código Procesal Penal del MINJUS, dictada para operadores de justicia, los cuales están incluidos jueces y fiscales superiores de 11 distritos judiciales del país, los cuales son Lima Este, Lima Norte, Huaura, Ventanilla, Callao, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Sullana, Amazonas y Cañete. A quien agradecemos por su aceptación para diluir en este tema tan controversial. Lo escuchamos, doctor Martín Alor. Señoritas, muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. Señores, señoras, señoritas, muchas gracias por encontrarse presentes en esta oportunidad en que vamos a tratar un tema que en múltiples oportunidades he tenido ocasión de compartir en el ámbito académico, porque parte de lo que voy a exponerles o a plantearles ahora es parte de una investigación mayor en donde, por supuesto, tratamos de ofrecer algunas respuestas a partir del derecho procesal penal a esta problemática tan grave de la corrupción de funcionarios. Yo estudié Derecho en los años 90, específicamente en el año 1991, empecé a estudiar cuando el Código Penal actual era, digamos, la novedad. Se entendía que el Código Penal actual era la solución a la problemática de criminalidad en la que vivía el país y en la que sigue, por supuesto, viviendo en estos momentos. Sin embargo, se han dado cuenta ustedes, el Código Penal desde 1991 hasta la fecha ha sufrido más de 600 modificaciones y lamentablemente, pues, como lo han expuesto con meridiana claridad las señoritas organizadoras de este webinar, no tenemos la solución que, por supuesto, esperamos al respecto. Entonces, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, por supuesto, desde el punto de vista de la dogmática, desde el punto de vista del derecho penal y procesal penal. Es importante, entonces, partir por
la cantidad de casos ingresados, como ustedes pueden ver, por las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios durante la pandemia. Si ustedes ven estos datos que les estoy mostrando de Proética, que es una organización no gubernamental que ha estudiado la problemática de corrupción de funcionarios en estos últimos años, vamos a encontrar o vamos a verificar que el total de casos solamente entre marzo y agosto del 2020, o sea, momentos en que la pandemia se encontraba pues prácticamente en la cúspide de preocupación de la sociedad peruana, si se dan ustedes cuenta, solamente entre marzo y agosto del 2020, en donde estábamos todos prácticamente sometidos pues a esta gravísima problemática de la emergencia sanitaria, se han generado casi en ese tiempo tan cortito 1.500 casos de corrupción de funcionarios que son atendidos, por supuesto, por las fiscalías especializadas. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí, pues, realmente el total de casos es prácticamente, pues, alarmante, ¿no? Vamos a ver también que en los casos por instituciones públicas, vamos a poder observar que esta situación tan compleja, tan grave, atenta contra o ha atentado contra el Estado a partir de las municipalidades provinciales y distritales que reunieron solamente en ese tiempo del año 2020 889 casos de corrupción de funcionarios. Es decir, las municipalidades provinciales y distritales que estuvieron a cargo de la entrega de la ayuda a todas estas personas que se han visto en una situación de extrema vulnerabilidad debido a esta problemática del COVID que estuvimos pasando en el año 2020, se han visto afectados a partir de casi 900 casos a partir de lo sucedido en las municipalidades provinciales y distritales durante todo este tiempo. En los ministerios del Poder Ejecutivo, casi 300 casos. Entonces nos vamos a dar cuenta, a partir de estas cifras, pues, que en realidad es una situación sumamente compleja por la que hemos venido pasando. Si ven ustedes en este otro cuadro, vamos a encontrar que la principal problemática, observarán ustedes, 603 casos son referidos a las canastas básicas familiares, o sea, la problemática de víveres. Y no solamente eso, sino que también van a poder ustedes advertir que las cifras, o sea, el monto total de más de 4.428 millones de soles han resultado siendo un monto estimado de perjuicio económico solamente en ese pequeño espacio de tiempo, marzo-agosto del 2020. Más de 4.000 millones estamos hablando. Entonces, si nosotros revisamos esto, vamos a encontrarnos con que la situación de pandemia invitó pues a una serie de personas que se han visto beneficiados con estos diversos actos de corrupción que han sido denunciados y que en estos momentos todavía se encuentran en trámite desde el año 2020, imagínense ustedes, hasta la fecha. Y se encuentran en trámite en las fiscalías anticorrupción. El tema es grave, ¿por qué? Porque en estos últimos tiempos, según cifras que maneja la Contraloría, en un texto publicado en el año 2020 del cálculo de tamaño de la corrupción, estamos hablando de que en los últimos años más de 23.297 millones han constituido el perjuicio que se ha causado a este momento tan difícil y complejo. Es que este perjuicio tiene cifras astronómicas. Miren, 23.297 millones. O sea, estamos hablando de una cifra grande, enorme. Y el nivel de corrupción de funcionarios por región alcanza pues a límites insospechados. 21% de la corrupción está en Lambayeque. 15.9% de la corrupción en Ancash, en Huancavelica, 18.5%. En Pasco, 20% de corrupción.
Entonces, esto significa que en las regiones que resultan siendo las más pobres, las más afectadas con la pandemia, han resultado siendo aquellas en donde nos hemos encontrado con niveles de corrupción sumamente altos. Cuando se ha preguntado a la sociedad peruana en general cuál es el problema, yo estoy seguro que ustedes también estarán de acuerdo con esta cifra, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema en el país? Y esta es una información que recogió la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica en cuanto a cuál es el principal o cuáles son los principales problemas del país en el año 2019, o sea, antes de estas cifras que les he mostrado. Y por supuesto que la principal problemática se encuentra en la corrupción. 64% de peruanos y peruanas ha considerado la corrupción como uno de los principales problemas del país. Ni siquiera nos preocupa de repente tanto la delincuencia, la pobreza, la falta de seguridad ciudadana, la falta de empleo, no. Todos coincidimos, se dan ustedes cuenta, en una proporción sumamente grande en que la corrupción es la problemática en nuestro país. Y varios de ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Y qué se está haciendo ante esto? ¿Qué dice el derecho penal respecto a esto? Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la problemática de la corrupción en nuestro país, con la cifra que les he mostrado aquí, que es cifra oficial producida por la Contraloría General de la República, se van a dar ustedes cuenta que solamente el gasoducto sur peruano, que viene a ser quizá una de las más importantes, o sea, estamos hablando de una de las obras, de las mega obras más importantes en América Latina, tiene un costo total del proyecto de 7.328 millones de dólares. Entonces estamos hablando de algo de 22.000 o 23.000 o quizá hasta 25.000 millones de soles. Esto significa que el gasoducto sur peruano, siendo una de las obras emblemáticas y más importantes de nuestro país, resultan teniendo pues este nivel de gasto que versus al nivel de corrupción que hemos venido sufriendo, tranquilamente ya se hubiese acabado, ya se hubiese hecho este gasoducto, poniéndonos en una situación muy importante para efectos de elevar el movimiento económico que tanto requiere una zona tan golpeada por la crisis en nuestro país, que constituye las regiones ubicadas en la parte sur del país. Tienen ustedes ahí, ven ustedes en el mapa, tienen ustedes Arequipa, Purímac, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna. Todas esas regiones se hubiesen visto hace tiempo beneficiadas con el hecho de que estuviera funcionando la central térmica del gasoducto sur peruano. Y es más, estaríamos nosotros en una situación muy, muy buena en cuanto a economía se refiere en esta parte del país. Por supuesto, la situación de la corrupción es tan, pero tan grave que en este caso no se cuenta con los recursos suficientes para acabar una obra tan grande y tan poderosa en América Latina como es el gasoducto sur peruano. Hasta ahora no se acaba y hasta ahora no se culmina precisamente ¿por qué? Por todos los forados que ha creado la corrupción en nuestro país. Esto significa que tenemos pues una gran cantidad de casos en trámite antes de la pandemia y por supuesto a partir de la pandemia todos estos casos se han ido en franco crecimiento. Es más, pareciera que las cifras de la pandemia son cifras que nos muestran que un grupo de personas han aprovechado esta situación de pánico que generó la pandemia para efectos de ver su beneficio personal, su beneficio propio, por supuesto, en detrimento de esta situación tan complicada y tan difícil en cuanto a economía en nuestro país. Entonces, habrá que ir a los fundamentos del derecho penal para poder entender mejor esta situación. Ya nos queda claro, a partir de esta parte introductoria, qué es lo que ha pasado en cuanto a este modo en que se han elevado las cifras de corrupción en nuestro país a partir de la pandemia. Y lo lógico es que nos tenemos que preguntar, ¿y cuál es la función del derecho penal aquí? Y como ustedes ven en el gráfico que les estoy mostrando, tenemos un orden social
Y ese orden social, por supuesto, va a verse controlado, como ustedes saben, cuando han llevado el curso de Derecho Penal 1, va a verse controlado por dos tipos de controles, valga la redundancia, dos tipos de controles sociales establecidos en nuestro país, básicamente. Tenemos un control social informal, ¿por qué? Porque es el control social que viene de la sociedad. Vamos a encontrar ahí una serie de normas morales, sociales, religiosas, normas en general que nos van a decir que hay diversas conductas que no debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos atentando contra bienes jurídicos o estamos atentando contra bienes morales, contra bienes sociales o religiosos. Sin embargo, el control social formal es aquel que proviene del Estado. Y por supuesto, esa es la parte que ustedes están estudiando. Ese control social formal del Estado que en este caso se va a manifestar a partir de la existencia de normas jurídicas. Normas jurídicas que vamos a ver reflejadas en nuestros estudios de derecho administrativo y de derecho penal. Entonces, este control social formal va a generar dos ramas del derecho muy importantes que hemos tenido oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho. Por un lado, ven ustedes, tenemos el derecho administrativo disciplinario y por otro lado tenemos el derecho penal. Pero este derecho administrativo disciplinario viene a constituir, digamos, el primer escudo o debería constituir el primer escudo contra la corrupción. Porque como ustedes saben, como ustedes lo han estudiado claramente cuando han llevado el curso de Derecho Penal 1, el derecho penal es la última ratio. Cuando nosotros decimos que el derecho penal es la última ratio, a lo que nos estamos refiriendo es que el derecho penal es la última alternativa a la que tiene que acudir el Estado para sancionar una conducta que afecta a un bien jurídico. Sin embargo, nosotros nos preguntaremos, ¿todo es derecho penal? ¿Todo debe ser sanción? ¿Todo debe ser mandar presa a las personas o mandar presas a las personas que en este caso afectan bienes jurídicos? Definitivamente no. Para eso existe un derecho administrativo que, como les decía, es el primer escudo para enfrentar la corrupción. Un derecho administrativo que es sancionador, que es correctivo, que tiene normas especiales y que por supuesto tiene una naturaleza interna. Hay derecho administrativo interno en las municipalidades, distritales, provinciales, en los ministerios. En todos esos lugares en donde la corrupción ha brotado de un modo, pues, digamos, tremendo en nuestro país, en todos esos lugares el derecho administrativo ha fracasado, lamentablemente. Y por ese motivo es que ha tenido que surgir el derecho penal para poder resguardar precisamente esa situación de especial necesidad de protección del Estado, de proteger, por supuesto, valga la redundancia también, de proteger estos bienes jurídicos que requiere la sociedad. Entonces, el derecho penal es la extrema ratio. ¿Y qué es lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos? Que para luchar contra la corrupción hemos estado acudiendo siempre al derecho penal. Ustedes, varias de ustedes se han dado cuenta que prácticamente en los últimos años hemos estado sujetos a una serie de casos, por supuesto por temas de corrupción, como el que han mostrado empezando este webinar, una serie de casos en los que nos terminamos indignando precisamente por una serie de situaciones en las que el derecho penal ha tenido que intervenir. Pero el derecho penal como extrema ratio, el derecho penal como última ratio. Y por supuesto, esto significa que han fallado los controles previos o el control que debió haber ejercido el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo debe ser lo suficientemente fuerte para detectar los casos de corrupción antes de que todo este tema pase al derecho penal. Si ustedes se dan cuenta, en nuestro país prácticamente los casos de corrupción terminan siendo de conocimiento público a partir de que aparecen en los medios de comunicación. ¿Y cómo se enteran los medios de comunicación? A partir de la información que es proporcionada muchas veces por la misma fiscalía. Entonces eso significa que han fallado los controles administrativos y que prácticamente todos los casos de corrupción están cayendo en el saco del derecho penal. ¿Y qué es lo que tenemos ante esto? Por supuesto, una situación de ius puniendi, o sea, una situación de actividad punitiva del Estado, en la que el derecho penal actúa para reprimir penalmente. Dos tipos de acto, básicamente. Los primeros actos son aquellos que ponen en peligro
bienes fundamentales para nuestra vida en común, para nuestra vida en sociedad. Y por supuesto también nos vamos a encontrar con actos que van a lesionar bienes fundamentales, también por supuesto para la vida en común. Cuando nos preguntamos, la corrupción de funcionarios, ¿qué bien jurídico, contra qué bien jurídico atenta? Estos delitos contra la administración pública, ¿qué delito es el que qué bien jurídico es el que terminan afectando? Y por supuesto, lo que vamos a encontrar en diversos textos, en diversas investigaciones, en diversos tratados, vamos a encontrar algunos autores que dicen que protege la probidad, la dignidad, la integridad del funcionario servidor público, otros autores dicen la rectitud, la lealtad del funcionario público, del servidor público, las expectativas normativas respecto a la actuación que debe tener un funcionario público, pero la gran mayoría de autores sostienen, por supuesto, que es el correcto y regular del funcionamiento de la administración pública. Esto quiere decir que cuando tenemos un funcionario público, un servidor público que actúa de manera negativa, apoderándose, por supuesto, de los bienes que corresponden al Estado y que, por supuesto, deben ir en beneficio de la sociedad, lo que está haciendo este funcionario o este servidor público es afectar el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Por ese motivo, nosotros debemos tomar en consideración que nos vamos a encontrar ante bienes jurídicos protegidos. Bienes jurídicos que, por supuesto, tienen una característica especial. Y es que son bienes jurídicos de carácter supraindividual. Lo que nos han enseñado a nosotros en la Facultad de Derecho es que hay bienes jurídicos personalísimos, hay otros bienes jurídicos, pero también existen los bienes jurídicos supraindividuales. Por ejemplo, ¿no? La administración pública, que viene a ser un conjunto de circunstancias de funcionamiento que van a posibilitar el desarrollo de las personas. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una municipalidad a pedir o a solicitar, por ejemplo, una autorización para la construcción del segundo piso de nuestra casa, lo que queremos es tener esa autorización del Estado, ¿para qué? Para poder vivir mejor. Si nosotros acudimos al Estado con la finalidad de obtener algo que nos ayude a vivir mejor, por supuesto, eso va a redundar en el beneficio de la dignidad humana, que por supuesto se encuentra protegida constitucionalmente a partir del artículo 1 de nuestra Constitución. Entonces nos vamos a encontrar, por supuesto, a otros bienes jurídicos supraindividuales, como por ejemplo es el caso del medio ambiente, que nos preocupa a todos, como es el caso de la salud pública, que nos preocupa a todos, y de igual manera corresponde considerar a la administración pública. Ahora, ¿quién viene a ser el titular de este bien jurídico protegido? Definitivamente no la ciudadanía, sino el Estado. Y el Estado viene a constituir el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, ¿por qué? Porque será el ministerio, será la municipalidad, será en todo caso el ámbito del Estado o el área o el organismo del Estado el que se va a ver afectado con esta conducta punible de corrupción. Esto implica que cuando hablamos de corrupción de funcionarios, hablamos básicamente de el deber especial de carácter penal que tiene un funcionario público. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con un caso en que el tesorero, por ejemplo, de una municipalidad, se apodera de una suma de dinero, lo que está haciendo, antes de ser considerado, por supuesto, un comportamiento delictivo, lo que está haciendo es infringir un deber. Porque el deber, en este caso, del tesorero de una municipalidad o aquella persona que trabaja en la caja de una municipalidad es resguardar, es proteger, es cuidar esos bienes con la finalidad de que, por supuesto, sirvan para la función que, por supuesto, nosotros esperamos. Si el Estado funciona bien, lo que vamos a tener, por supuesto, es una mejor calidad de vida. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando no funciona bien una municipalidad? ¿Qué es lo que ocurre cuando no funciona bien un ministerio? Lo que ocurre es que tenemos menor calidad de vida debido a que no se construye el parque que nosotros estamos esperando, no se construyen las pistas y veredas que nosotros estamos esperando, no se realiza la ejecución de las obras que durante tanto tiempo venimos esperando. Y eso, por supuesto, implica un deber de los funcionarios, un deber de los servidores públicos, deber que, por supuesto, se ve afectado
a partir de este quebrantamiento, de esta infracción de estos deberes. ¿Por qué? Porque el funcionario público tiene un deber de lealtad con el Estado, un deber de honestidad, un deber de veracidad y, por supuesto, sobre todo, el deber de cautelar, de proteger, de impulsar. ¿Qué cosa? El normal funcionamiento de la administración pública. Si yo voy a una municipalidad, voy a un ministerio con la finalidad de obtener de repente una licencia, con la finalidad de obtener una autorización, con la finalidad de obtener algo por parte del Estado, y hay un funcionario público que me pide una suma de dinero para efectos de facilitarme aquello que debe darme el Estado, por supuesto, lo que está haciendo es atentar contra nuestra calidad de vida. Por ejemplo, nosotros vemos a un magistrado que habla con otra persona en el Poder Judicial y, por supuesto, está llegando a un acuerdo, está llegando a un entendimiento con esta persona. ¿Para qué? Para quebrantar el sistema, para que el sistema no funcione. Y eso, por supuesto, genera una infracción del deber. Si nosotros tenemos magistrados en la Corte Suprema que se encuentran obligados, por supuesto, a tener una conducta de la cual toda la sociedad espera que sea un referente para efectos de que podamos vivir mejor, el hecho de que un magistrado se comporte de ese modo, lo que está haciendo es quebrar el sistema, lo que está haciendo es que no contemos con el sistema, lo que está haciendo es lo que está logrando es permitir que nosotros desconfiemos del sistema. Y por supuesto, eso trae como consecuencia una calidad de vida bastante disminuida. Entonces, tendremos nosotros que tomar en consideración que estos delitos que afectan estos principios, estos deberes, son diversos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el delito de peculado, en el cual vamos a ver como un principio fundamental el hecho de que el funcionario, el servidor público, no debe lesionar el patrimonio del Estado. Cuando hablamos de la malversación de fondos, estamos hablando de un principio de legalidad presupuestal, o sea, si se elabora un presupuesto es para que el dinero presupuestado se dirija a aquellas obras o a aquellos actos que tiene que realizar el Estado. Si es que un alcalde, si es que un ministro, si es que un director utiliza ese dinero con otros fines, está afectando este principio de legalidad presupuestal. Igual pasa con el cohecho, en donde se afecta el principio de gratuidad del acto público. Por ejemplo, nosotros de repente nos acercamos a una comisaría y vamos con la finalidad de asentar una denuncia, por ejemplo. Y en lugar de que, en este caso, seamos atendidos por los efectivos policiales, lo que nos dicen es que no tienen, por ejemplo, no cuentan con dinero para poderle poner gasolina al patrullero y que de repente por ahí incluso hasta hay que darles una suma de dinero. ¿Qué es lo que está pasando allí? Estamos ante un servidor público o estamos ante un funcionario público que lo que está haciendo es quebrantar su deber de servicio, su deber de gratuidad del acto público. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a la comisaría a asentar una denuncia, ese es un acto gratuito. Igual va a pasar con la colusión cuando se afecta el principio de imparcialidad y transparencia. Lo que nosotros esperamos de un juez, lo que esperamos de un fiscal es que, por supuesto, actúe con transparencia. Lo que esperamos de un ministro es que actúe con transparencia. Lo que esperamos de un presidente de la República es que actúe con transparencia. Entonces, nos vamos a encontrar también con casos de abuso de autoridad en donde se afecta, por supuesto, el principio de autoridad. Situaciones que afectan, que mellan, que golpean a nuestra sociedad. A diferencia, por ejemplo, se van a dar cuenta ustedes con esta parte de la presentación, en donde el homicidio, por ejemplo, saben ustedes, afecta el derecho a la vida. Las lesiones afectan el derecho a la salud. Los delitos sexuales afectan el derecho a la libertad sexual. Los delitos patrimoniales afectan el derecho de propiedad. El tráfico ilícito de drogas afecta el derecho a la salud pública. Esto significa, estimados y estimadas estudiantes, que en principio nuestra Constitución ha previsto ¿qué cosa? Que todos los funcionarios y trabajadores públicos estén al servicio de la nación. El término servicio no es una palabra más. El término servicio implica que lo que esperamos de las personas que trabajan en el Estado, que trabajan en un ministerio, que trabajan en una municipalidad, que trabajan en un órgano constitucionalmente autónomo, es eso, que estén al servicio. Cuando nosotros somos contratados en el Estado, nos están contratando para brindar un servicio.
En todo caso, yo quisiera más bien pedirles a las organizadoras, creo que tengo 30 minutos, según veo, creo que estoy en 20 y algo, me parece. En todo caso, quisiera pedirles, por favor, cuando esté a 5 minutos de culminar para poder cerrar esta intervención. Será importante, entonces, considerar, estimadas y estimados estudiantes, que este deber de servicio se encuentra también desarrollado en el artículo 44 de nuestra Constitución, en donde dice con claridad que son deberes primordiales del Estado. Primero, defender la soberanía nacional. Segundo, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Tercero, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y por último, promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Cuando no se construyen las pistas y veredas, cuando no se construye un parque, cuando no se realiza la obra sanitaria, cuando hay pueblos, hay lugares, hay asentamientos humanos que no cuentan con agua, que no cuentan con luz, que no cuentan con los servicios básicos, lo que se está haciendo es afectar el bienestar general de estas personas. Y por ende, yo considero desde mi particular punto de vista que aquel que comete el delito de corrupción de funcionarios no solamente está afectando el patrimonio del Estado, no solamente está quebrantando su deber de actuar con rectitud, con probidad, sino que adicionalmente está afectando a muchísimas personas que a partir de las cifras que les he mostrado de delitos de corrupción de funcionarios en la pandemia, están afectando las vidas, la integridad física, están afectando el modus vivendi higiénico, responsable, adecuado que deben tener muchísimas personas. Yo me pregunto, a partir de toda esta situación negativa, ¿cuántas personas han perdido la vida porque no han contado con esos medicamentos? ¿Cuántas personas han perdido la vida porque no contaban con las mascarillas adecuadas? ¿Cuántas personas han perdido la vida atendiendo a diversas otras en los servicios de salud? ¿Cuántas personas por el hecho de que no contaban con el instrumental necesario, porque no contaban con los equipos necesarios para poder protegerse? Han muerto muchos médicos, muchas enfermeras, muchas personas debido a ¿qué? A que cuando se compraron mascarillas, a cuando se compraron implementos de seguridad, eran implementos de seguridad que no servían para poder protegerlos del COVID. Y esas personas murieron. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién les va a devolver a esas personas que fallecieron, a esas personas que murieron? A sus familiares. Entonces, en algún momento ya el Tribunal Constitucional señaló con claridad también en el año 2012, a partir del expediente 17-2011 PI/TC, a su vez no solo cabe considerar que el buen funcionamiento de la administración pública constituye un bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la intervención del derecho penal, sino que el propio combate contra toda forma de corrupción goza también de protección constitucional, lo que este tribunal ha deducido en los artículos 39 y 41 de la Constitución. Entonces, vamos a encontrarnos con un funcionario servidor público, que cuenta, por supuesto, con un título que lo habilita como tal, o sea, lo habilita como funcionario, como servidor público, y en donde será necesario tomar en cuenta qué pasa con la selección de estos funcionarios. ¿Estamos seleccionando bien a estos funcionarios públicos? ¿Cuántas veces, estimados y estimadas estudiantes, han escuchado ustedes de ministros, de viceministros, de personas que ni siquiera cuentan con un título profesional, que no cuentan con estudios especializados en la materia? ¿Cuántas veces se han dado cuenta ustedes que son personas que ni siquiera, por decirlo de un modo, disculpen ustedes, peyorativo, no saben ni dónde están parados? Entonces, es indispensable que, por supuesto, nos preparemos para eso. ¿Por qué? Porque el funcionario servidor público debe ser correctamente seleccionado. Y, por supuesto, esa designación será para que realice función o servicio público. Y nos vamos a encontrar también, por supuesto, con el caso de aquellos funcionarios públicos que son electos a partir de procesos electorales. Entonces, será importante tomar en consideración que en el ejercicio de la función pública no es relevante el nivel jerárquico. Podemos estar hablando del presidente de la República y los actos del presidente de la República serán tan dañinos contra la sociedad que también vamos a encontrar que aquel que realiza la función, digamos, la menor remunerada en el Estado, también afecta a la sociedad.
Tampoco será relevante la remuneración, porque nos hemos encontrado con muchos casos de personal del Estado que haciendo trabajo ad honorem ha resultado siendo pues participante de una serie de actos de corrupción. Ahorita nada más, por ejemplo, nos hemos enterado este fin de semana que la madre de uno de los presidentes del Consejo de Ministros del régimen pasado ha estado vinculada o se encontraría vinculada con una mafia encargada de asignar, de adjudicar diversas licitaciones a favor de empresas chinas que son prácticamente fantasmas. ¿Cuántos millones se están gastando ahí? Y por supuesto, habrá que tomar en consideración el hecho de que no importa la antigüedad del funcionario, no importa que el funcionario haya sido designado ayer, no importa que el funcionario tenga 20 años de carrera. Lo que importa, por supuesto, es cuál es la conducta, cuál es la acción que despliega. Y por supuesto, tampoco será relevante cuál es la denominación o cuál es el nombre formal del cargo. Será importante entonces tomar en consideración para efectos, y me imagino, de este curso que ustedes están llevando, lo que dice la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en nuestro país ha establecido con claridad ¿qué cosa? Que el mal uso del poder público-privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, ventaja, directa e indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales, es corrupción. Cada vez que un funcionario se corrompe, cada vez que un funcionario se presta para este tipo de actos, lo que está haciendo, lo que está realizando es un acto que afecta absolutamente a todos en nuestro país. Entonces, profesor, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación? ¿Qué actos se deben desplegar? Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son las líneas de acción prioritarias para establecer una nueva estrategia de integridad y de lucha contra la corrupción? Esto ha sido elaborado en el año 2017, a partir de este plan, de esta Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En el año 2017 se desarrollaron estas líneas de acción prioritarias. Primero, es necesario conocer y comprender cuál es la realidad local. ¿Qué está pasando en estos gobiernos regionales? ¿Qué está pasando en estos gobiernos locales? En donde no se está realizando una función de control y supervisión permanente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos tantos gobernadores regionales presos? ¿Por qué tenemos tantos alcaldes presos? ¿Por qué todas estas personas que manejan fondos en lugares de extrema pobreza se están yendo presos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se está realizando un buen control? ¿Se está supervisando? Y el segundo punto, la prevención. ¿Qué es lo que está pasando? Es necesario, por supuesto, prevenir este tipo de situaciones. Es necesario prevenir la corrupción. ¿Es posible prevenir la corrupción? Claro. Para eso somos estudiantes de Derecho, para generar normas que generen candados y que eviten que aquel funcionario público que se presta para estas conductas criminales sea, por supuesto, detectado a tiempo y no esperar que llegue la fiscalía, no esperar que llegue el juzgado de investigación preparatoria para poder determinar la conducta negativa que ha tenido esa persona. Entonces es necesario fortalecer el servicio civil. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente una serie de personas que no dan la talla. No dan la talla para que formen parte de la función pública. Entonces hay que prevenir la corrupción. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir la corrupción? A partir de lo que se conoce modernamente, hay ya una maestría, un máster en compliance anticorrupción que se está dictando en la Universidad Complutense de Madrid, ya desde hace algunos años, en donde se establecen diversos mecanismos, tanto en la empresa privada como en el sector público, para enfrentar estas situaciones de corrupción, para que ya no haya más casos Odebrecht, para que ya no haya más casos como los que se revelan todos los fines de semana en nuestro país. Esto implica apelar a un sistema integral de prevención, a un sistema que nos permita ya no tener un enfoque reactivo, o sea, no solamente reaccionar ante la corrupción, sino un sistema que permita adelantarnos a estas situaciones de compleja corrupción que vivimos en nuestro país. Esto implica que ante estos delitos especiales y ante este deber especial de carácter penal, vamos a encontrarnos con sujetos que van a ser calificados de manera especial por la norma penal. Y que, por supuesto, se van a ver manifestados en un abuso del poder público a partir de los diversos casos que ven ustedes ahorita en la diapositiva que les estoy presentando.
casos de aprovechamiento indebido del cargo, o sea, de sobornos, casos de apropiación indebida de fondos públicos para la emergencia sanitaria, casos de administración irregular de fondos públicos para la emergencia sanitaria. Todos estos delitos que ustedes ven al lado derecho se han generado solamente de manera así alarmante a partir de la emergencia sanitaria. Y por supuesto, hay que prevenir, hay que publicitar las contrataciones. ¿Por qué no se elabora, por qué no se trabaja una plataforma que permita publicitar las contrataciones públicas? ¿Por qué, por ejemplo, si nosotros sabemos cuál es el valor, cuál es el costo de una mascarilla traída de China y nos damos cuenta que un ministerio, el Ministerio de Salud, está comprando esas mascarillas que nosotros adquirimos por 5 soles, el paquete de 50 mascarillas, y nosotros deberíamos tener la posibilidad de acceder a una plataforma en donde veamos cuánto está pagando el Estado por cada mascarilla china que se está comprando. Y si ustedes revisan la data, la información que hay sobre el problema, por ejemplo, de la adquisición de mascarillas, se ha llegado a pagar entre 15 y 20 soles por cada mascarilla, cuando en realidad importarlas constituía un costo muchísimo, muchísimo menor. Entonces, este tipo de situaciones habrá que prevenirlas, sabiendo o conociendo quiénes son los proveedores que tienen antecedentes de corrupción. Ustedes saben, por ejemplo, que Odebrecht sigue siendo proveedor del Estado. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que Odebrecht, pese a todo lo que ha pasado, continúa siendo proveedor del Estado? Por supuesto, lo sigue siendo. Entonces nos encontramos ante una situación realmente grave. ¿Por qué? Porque no se están tomando medidas de prevención, ni siquiera en contexto de emergencia y menos aún en contextos generales. Hay que fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana. Las personas quieren denunciar una serie de casos y no tienen cómo, no saben a dónde acudir, les ponen formularios complicados, complejos. Yo les pregunto a ustedes, a una persona que vive en el Ande, que vive en uno de los pueblos más alejados al interior del país, ¿acaso será fácil para esa persona ingresar a un formulario en donde le piden una serie de requisitos para poder denunciar una situación evidente de corrupción? En realidad, esa es la situación que se promueve. Ahora, es importante considerar que se realicen compras eficientes, o sea, que se realicen compras que en este caso sean transparentes y que por supuesto nos permita saber qué se está comprando, cuánto se está gastando. Es necesario fortalecer el control de inventarios, hay que tomar medidas de protección, hay que tomar diversos cuidados. ¿Para qué? Para que finalmente los funcionarios, los servidores, no hagan lo que les viene en gana con lo que tenemos. Y por supuesto, finalmente, en lo que he incidido, el tema de la contratación de personal. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, se ha venido contratando a personal que no da la talla, que no está preparada, que no cuentan siquiera con un grado académico, no cuentan siquiera con un título profesional, y lamentablemente, pues, esto abona a favor de mayor corrupción. Menor educación, mayor corrupción. Situaciones de funcionarios que no están debidamente preparados, que no cuentan con los estudios básicos, que no cuentan con la experiencia previa, manejando, por supuesto, este tipo de bienes del Estado que resultan siendo tan valiosos para darle bienestar general a la ciudadanía, pues por supuesto trae como consecuencia un mayor índice de corrupción. Yo les agradezco por la oportunidad que me han dado de poder compartir estas reflexiones y por supuesto quedo a disposición de ustedes, estimadas señoritas, para lo que ustedes consideren tener a bien. Sí, doctor Martín, muchas gracias por compartirnos estas apreciaciones que, si bien, como usted indicó, se dieron en plena emergencia sanitaria, ¿no? O se siguieron cometiendo estos actos de corrupción por parte de las autoridades en desfavor de los más vulnerables, ¿no? Por otro lado, doctor Martín, los participantes, tanto como los organizadores también, deseamos y estamos interesados en tener más clara la idea del tema expuesto, por lo que conjuntamente con mis compañeras hemos formulado una pregunta hacia usted, que es la siguiente. ¿Cómo considera que en su mayoría la corrupción es incentivada por parte de las autoridades en representación del Estado o también por parte de los ciudadanos? Yo considero que es necesario publicitar más las contrataciones, que debería existir una plataforma que nos permita a cualquiera de nosotros enterarnos qué se está comprando. Si en un ministerio están, por ejemplo, adquiriendo, por ejemplo, el servicio de coffee break,
para una capacitación que se está realizando para 30 personas, por ejemplo, en un área de un ministerio en especial, queremos saber cuánto está costando ese coffee break. Porque si nosotros ingresamos o entramos a ver qué está pasando, por ejemplo, con esto, nos encontramos con que hay servicios de coffee break para 20 o 30 personas que valen 5.000, 6.000 soles. Y habrá que preguntarnos, ¿en realidad esa es la suma que debe costar el hecho de que les den un café y un pan con pollo a las personas que participan de una capacitación? ¿Es el valor de 5.000, 6.000 soles para 20 personas por esa cantidad o por aquello que se les está dando? ¿Es en realidad guarda relación? ¿Es correcto? Entonces yo creo que hay muy poca publicidad, lamentablemente. Y si nosotros entramos a revisar, nos vamos a dar cuenta con que hay una serie de casos de lapiceros con un valor altísimo, casos de diversos elementos que se usan en la administración pública que están sobrevaluados, que están sobrevalorados, y sin embargo, pues no se dice nada. ¿Por qué? Porque no se publicita. Ahora, hay muchos casos también de proveedores que tienen antecedentes de corrupción, personas que se han visto involucradas en diversos actos de corrupción y siguen siendo, por supuesto, proveedores. Entonces ahí nos vamos a encontrar con prácticamente, creo yo, con dos de los puntos principales que en este caso abonan a favor de que sigamos en esta grave situación de corrupción. Muchas gracias, doctor, por absorbernos nuestra duda. Igualmente, si alguno de los participantes desea realizar alguna pregunta hacia el doctor, les agradecería que para mantener un orden primero usen la herramienta de alzar la mano en el Zoom. Bien, Magdiel Laura, por favor, díganos cuál es su pregunta. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tanto afecta la corrupción en la economía de nuestro país? Efectivamente, ¿no? Como les explicaba en la ponencia, la situación es grave, y es tan grave que les decía que las pérdidas por corrupción de estos últimos años, o sea, los miles de millones que se han perdido en nuestro país, equivalen prácticamente al costo de la mega obra más importante de la vida republicana en el Perú, que es el gasoducto surperuano. Si nosotros contáramos con el gasoducto surperuano, les aseguro que la situación económica del sur del país, que es una de las zonas más golpeadas por la crisis del Perú, hace rato que se encontrarían todas esas zonas en una situación mucho mejor que la que se encuentran en estos momentos. Ahora, ¿por qué no se cuenta con los fondos para poder hacer el gasoducto surperuano? Habrá que preguntarles a todas aquellas personas vinculadas en esta problemática de corrupción de funcionarios que prácticamente se han embolsado toda esa suma de dinero que hubiera servido para realizar esta obra magnífica, quizá una de las más importantes en América Latina en estas últimas décadas, y que, por cierto, no se ha realizado. Entonces sí, la afectación económica de la corrupción es gravísima. Para que tengan ustedes una idea, en algún momento, hace unos años atrás, hice un curso en la Unidad de Inteligencia Financiera. En primer lugar, tenemos a la trata de personas. O sea, por ejemplo, ese es un ámbito que muy poco se estudia. O sea, hay grandes intereses económicos detrás de la trata de personas. En segundo lugar, tenemos al narcotráfico. Y en tercer lugar, tenemos a la corrupción de funcionarios. O sea, digamos que esos son los tres delitos que causan mayor perjuicio económico en la sociedad peruana. Y por supuesto, ante eso no se está haciendo. No vemos resultados, no vemos respuesta, ¿no? Gracias por su pregunta. Bien, siguiente pregunta de Samira Cabrera Torres. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, por supuesto. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes también a todos los presentes. Mi duda es la siguiente. Si bien usted nos habló sobre la corrupción y en la que se ve implicado nuestro gobierno, quisiera saber qué tanto afecta esta actividad en el desarrollo de nuestro país. Definitivamente un país, digamos, que se desarrolla en el tiempo, tiene como pilar importante la administración de justicia, en primer lugar, y en segundo lugar, la administración de sus recursos públicos. O sea, que toda aquella riqueza con la que cuenta un país sirve precisamente para darle mayor bienestar a sus ciudadanos, para poder permitir un mejor desarrollo, un mejor desenvolvimiento. Para que tengamos una idea,
Cuando, por ejemplo, no se construye un parque, cuando no se construye una avenida, cuando no hay pistas y veredas, cuando no se cuenta con servicios de agua, cuando no se cuenta con el servicio de energía eléctrica, cuando no se cuenta con el acceso a los servicios básicos en un lugar, lo que se hace es disminuir la calidad de vida de las personas. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes en sus casas cuentan con todos los servicios públicos básicos y cuentan de repente pues con todo aquello que les permite seguir una carrera en una universidad privada. Hay muchas personas que no lo tienen. Hay personas que no pueden contar con el hecho de que de repente un vehículo de recojo de basura puede pasar por sus casas. ¿Por qué? Porque no cuentan con pistas y veredas. No cuentan de repente con los servicios elementales de agua. ¿Por qué? Porque tienen que caminar un trayecto muy largo para poder cargar sus baldes de agua. Ese tipo de situaciones hace que el desarrollo humano decrezca. Eso hace que los seres humanos no vivamos dignamente. Eso hace que nosotros, las personas que estamos viviendo en sociedad, no podamos desarrollarnos bien. En cambio, cuando una persona cuenta con espacios para poder disfrutar y dar una vuelta, por ejemplo, y no ser atacado por cualquier delincuente que de repente nos va a disparar en la cabeza en algún momento, cuando las personas viven en espacios en donde pueden sentirse bien, pueden disfrutar, son personas que tienen una mejor calidad de vida, en donde el desarrollo, por supuesto, se eleva. Y el hecho de que nuestro desarrollo se eleve implican ganas de estudiar, implican ganas de trabajar, implican ganas de producir. Sin embargo, si nosotros en nuestra casa no tenemos agua, no contamos con luz, no hay pistas y veredas, no vivimos dignamente, definitivamente las ganas de poder avanzar y de hacer un país mejor decrecen. Entonces, sí, la corrupción definitivamente afecta la moral del país. Yo estoy seguro que varios de ustedes se preguntarán cuando empezaron a estudiar Derecho, ¿no? Y habrán dicho, pues, ¿y el sistema por qué funciona tan mal? Si nos pintan la carrera tan bonita en las clases, ¿no? ¿Por qué funciona tan mal? Y bueno, tenemos dos opciones. O nos sumamos y seguimos en lo mismo, así como están las cosas mal, o definitivamente tomamos la actitud de realizar algo productivo para efectos de que esto se acabe en algún momento. Y no se acaba con resoluciones, se acaba con buenas normas, se acaba con propuestas adecuadas, se acaba con el hecho de participar de las soluciones. Y es por ello que en las facultades de Derecho debe nacer, debe crecer esa semilla que nos permita darnos cuenta que mientras nosotros sigamos permitiendo que haya corrupción en nuestro país, mientras nosotros sigamos viendo nada más cómo es que la corrupción sigue creciendo y no hacemos nada porque decimos que no nos afecta, pues definitivamente lo que estamos haciendo es colaborar a que la corrupción continúe, que la corrupción siga. Sí, definitivamente hay una gran afectación al desarrollo del país cuando nosotros permitimos la corrupción. Bien, culminando con la ronda de preguntas, espero que este evento haya sido interesante para todos ustedes y si desean agregar algo más, voy a dar el pase a ceder la palabra a quien quiera compartir algún comentario o alguna posición que tenga. Y para ello voy a pedir que por favor la persona que quiera participar levante la mano del Zoom. Ronald, ¿puedes encender tu audio, por favor? Doctor, ante todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. He estado atento a su exposición y comparto sus opiniones respecto a un tema que usted claramente lo de la corrupción viene a ser la... Pero sin embargo, en la realidad peruana, en el día a día, podemos considerar que la afectación de una mala construcción o si no la afectación de malversación de los fondos dirigido ante una construcción específicamente, no daña tanto al peruano de día a día. Es decir, que por ejemplo, el día de ayer una madre de familia perdió la vida en Santa Anita. Eso afectaría al hijo, a la familia, directamente. Eso sí sería un delito muy grave. Pero no me quiero ir muy al tema. Lo que me refiero es que la población peruana debe entender que la corrupción en sí, que es el objetivo de ese webinar, la ética y la moral de un profesional en el área administrativa, con la malversación de fondos, es lo que a la larga afecta a los peruanos. Pues el derecho procesal penal es como un escudo que protege al supuesto imputado y el derecho penal es el que castiga. Entonces, si el derecho penal viene a ser la espada y el derecho procesal penal viene a ser el escudo que protege a la persona,
estamos haciendo muy mal nuestro sistema penalista. ¿Por qué? Yo considero que aquí en Perú nuestro derecho penal no es castigador. Aquí no castigamos. Podemos tratar de reformar en sí a la persona que hizo un acto ilícito, culpable, sancionado bajo una pena. Podemos tratar de reformar, pero ¿esto qué ocasiona, doctor? Como usted lo mencionó, hay exfuncionarios, hay exalcaldes, exministros, expresidentes que están en la cárcel, que siguen procesos penales, que siguen procesos administrativos sancionadores, que están regularizados bajo la ley 2744. Existe eso. Pero el problema en sí que yo considero, y le hago la pregunta, ¿usted consideraría que deberíamos ser un sistema penalista más castigador que sancionador? Porque la verdad hemos llevado un sistema reformatorio por más de 20 años y no ha dado resultados. Cada vez hay más delincuencia, cada vez hay más corrupción y cada vez hay más asesinatos, más feminicidios. En sí, el sistema penal peruano ha fallado en las últimas décadas por tener carencia de evitar nuevos delitos. Antes de terminar mi participación, quiero dar un ejemplo. El ejemplo del monstruo de Ayacucho, si no me equivoco, el monstruo de Chiclayo, que violó y asesinó a una niña de 7 años y le iban a poner la pena de una inyección que iba a evitar que tenga actividades sexuales. Y muchos estuvieron a favor. Dijeron, sí, eso va a prevenir más delitos, eso va a prevenir. Al final no previnió nada. Porque esa persona que iba a recibir la inyección iba a saber que se sentía estar sexualmente inactivo, pero lo demás no funcionó. Al final ese monstruo se suicidó. Yo considero que si tuviéramos un sistema penalista castigador, como tuvo el Imperio Incaico, o como tiene actualmente el sistema penalista chino, donde se castiga y se pone de ejemplo qué es lo que pasa cuando haces un acto antijurídico, un acto reprochable y un acto de mala fe ante la sociedad y ante el cargo y la ética y moral que se te está solicitando. Porque para tener un cargo público debes tener una ética y una moral muy buena. Te están dando, eres la persona que está responsable de una sociedad. Bueno, formas parte del equipo que forma parte del equipo de una sociedad que quiere progresar, pero si actúas mal, considero yo que debe ser castigado y de servir de ejemplo. Bien, en tal sentido queda en claro que el tema expuesto ha sido perfectamente entendido, por lo que una vez más agradecerle al doctor Martín por acompañarnos, compartiendo sus conocimientos acerca del tema de la corrupción de los funcionarios, problemática del derecho penal, y a la vez agradecer a los participantes por su ingreso al evento y también al equipo organizador del presente webinar. Finalmente, mencionaré una frase expuesta por Honoré del Mazac, donde nos dice que las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y la más pequeña quedan atrapadas. Voy a dar pase a mi compañera, Jocelyn. Gracias, Nayeli. Entonces, bien, para finalizar el webinar, nos interesa saber cómo han percibido el presente evento, por lo que se procederá a enviar por el chat del Zoom un link de un formato de satisfacción. Agradecería mucho que rellenen el formulario adecuadamente. Por favor, gracias. Muchísimas gracias. Me despido entonces. Que les vaya muy bien y les deseo éxitos en la carrera. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín.